y a la luz de ese fundamento es donde él funda todas las demás enseñanzas en la Biblia. Y Dios crea la tierra y los cielos en 6 días, para dejar un séptimo día sábado o día de descanso. La mayoría de los cristianos enseñan que el séptimo día, el sábado, día de descanso, esto fue parte del plan de Dios para el pueblo de Israel como nación nada más, lo cual no es así. ¿Por qué? Porque el sábado es el diseño de Dios para la humanidad, no para los judíos. Dios creó todo y diseñó todo en 6 días para dejar un séptimo día, sábado, como reposo, como una cita que Él espera tener con cada uno de sus hijos, de los hijos de Adán, no los hijos de Israel, de los hijos de Adán, que vinieron a ser unos 2500 años después de Adán, vinieron a ser ¿quiénes? El pueblo de Israel. Pero lo que es en sí el sábado es parte del diseño de Dios original. Dios creó el sábado, lo diseñó todo en 6 días para dejar un sábado, para que en ese día, semanalmente, nosotros tengamos un recordatorio del Dios creador, del Dios creativo, de nuestro Padre que hizo todo para nosotros y nos puso en esta tierra como mayordomos de esta tierra. Para eso es el sábado. Y a la luz del sábado, Él da otras verdades que tienen que ver también, inclusive con sábado, que es parte del diseño, pero ya más ampliado, más especificado, para que nosotros entendamos y aprendamos a ser verdaderamente mayordomos de esta tierra, verdaderos señores de esta tierra, porque Dios nos hizo señores. Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra, pero no lo dejó, haz con ella lo que a ti te place. No, hay un patrón, hay un modelo que nos estableció. Y ahí entra inclusive las otras cosas. El sábado semanal, y este es el sábado semanal, pero además del sábado semanal, nosotros sabemos, y la Biblia nos enseña en Levítico 23, vamos a ponerlo aquí, Levítico 23, capítulo 23, que Dios estableció otros sábados también, que se conocen como los sábados anuales. O sea, los sábados semanales son unos y los sábados anuales son otros. Los sábados anuales, ¿cuántos días son en la creación? Son 6 y el séptimo, una cita con el hombre. Un convivio para el hombre. Para eso es el sábado. Porque Dios quería tener un convivio continuo con el hombre. Por eso es que el sábado es parte del continuo. Es lo que continuamente Él quiere que tengamos en mente, que Él es nuestro creador y que durante los 6 días no nos olvidemos para que el sábado estemos presentes delante de Él. Ese es el diseño de Dios. ¿Okay? Entonces, Él diseña el sábado. El sábado no está controlado por ninguna cosa en la naturaleza. Nada controla el sábado. Nada marca naturalmente. No hay ninguna ley en la naturaleza que controle la semana por 7 días. Pero es parte del diseño de Dios y Dios lo ha hecho y ha mantenido el ciclo semanal de 7 días
desde el principio hasta hoy, para que ningún hombre se olvide de Dios. Es más, se ha llegado a la conclusión, y han habido estudios que se han hecho, que es parte del ritmo fisiológico, no solamente del hombre, sino también de toda la naturaleza, que necesita cada 7 días un día de descanso. Y a través de ese patrón, ¿no?, de descanso, además de que hay 7 sábados, y son 7 sábados. Ya no quise ver. Hay 7 sábados. Ya no quiero pintar. Hay 7 sábados anuales. Pero además de eso, parte del diseño de Dios está lo que se conoce como la semana de años sabático. ¿Qué significa? Que Dios determinó, y es parte del diseño de Dios, que la tierra se trabaje solamente ¿cuántos días? ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. Y que se deje descansar un séptimo, en la cual la tierra descanse también. Es parte de, y esto no tiene que ver con el plan de redención, tiene que ver con el plan original para conservar la tierra, produciendo y dando vida y manteniendo y sosteniéndonos a nosotros como seres humanos. Cosa que se ha abusado, y por abusar esta ley, la tierra ya no produce como debería de haber producido. Si esta ley se hubiese obedecido, hoy por hoy la tierra fuera fértil y hubiera abundancia de fruto y no estuviera destruida la tierra como la hemos destruido los seres humanos. Pero los hombres se olvidaron de esto y Satanás se ha encargado porque busca destruirnos a nosotros. Entonces, parte de, y ahí entra el otro, como parte del diseño de Dios, ¿sí? Después de la Pascua, venía otro principio que había importante. Después de la Pascua venían 7 semanas y se le agregaba un día más, y eso hacía el día 50. Después de 7 semanas, después de la Pascua, Dios dice, ahora vas a contar 7 semanas. Cuando las 7 semanas se cumplan, el siguiente día después de las 7 semanas, ese día, dice Dios, es el Pentecostés, que es ahora. Usando este mismo patrón, Dios dice, 7 semanas de años multiplicadas por 7 te van a dar a ti más 1 más 1, que es este aquí, te da el año número 50. Ese se llamará ¿qué? Jubileo. Este jubileo es un tipo, es una figura, al igual que este sábado anual, la semana de año. Así como Dios estableció 6 días de creación y un sábado de descanso para la tierra desde el mismo principio, así Dios ha establecido que en el plan de redención haya por cada día de esos 6, en el plan de redención hay 6. Pero los días ya no son, en el plan de redención, los días no son de un día, sino son de 1000.
1000 años, más otros 1000 años, hasta que llega al año 6000, y después del año 6000 viene ya el jubileo, que es el año 7000, en lo cual ya el plan de redención terminó. Ese año 7000 es el año en que la tierra va a descansar, nos guste a nosotros o no. No solamente va a descansar para cumplir el plan de Él, sino que tiene que descansar la tierra, inclusive de nosotros, porque abusamos la tierra. No le dimos a la tierra los descansos que Él requería. Ahora la tierra va a tener que descansar de nosotros, de todos aquellos que no hayan aprendido el plan de Dios. Y durante ese séptimo milenio, que es lo que en la Biblia se conoce como el milenio, contrario a lo que la gente enseña, de que es el reino de paz aquí en la tierra, y sí va a ser el reino de paz, pero no aquí en la tierra. Es el reino de paz en el cielo. Aquí en la tierra va a haber paz también, pero la paz que va a haber aquí es porque no va a haber ningún ser humano en ella. La tierra va a quedar vacía, sin ningún morador. Dice que cuando el Señor venga, dice que los malos quedarán como estiércol, tirados sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. Y las bestias y las aves de los cielos se los van a comer. Por eso es que el Señor Jesús dijo en el libro de Mateo, si ustedes van ahí, Mateo en el sermón profético, ¿no?, de nuestro Señor Jesús, Él lo dijo en Mateo 24, en el versículo 28. 27 y 28, vamos a ver, pero quiero que vean, pongan atención al 28. Hablando de la segunda venida de Jesús, en este sermón profético del Señor, Él dijo en el versículo 27, ¿lo tiene? Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que dice. Que así como el relámpago sale en el oriente y el relámpago va a cruzar, imagínense un relámpago que cruza hasta el occidente. Por lo general un relámpago ocurre cuando está oscuro, ¿sí o no? ¿Se ven los relámpagos en la oscuridad? Y hasta en el día también. Así es. Quiere decir que la venida del Señor Jesús va a ser algo bien visible, ¿o no? Porque la palabra muestre significa algo que se ve, algo que todo mundo va a ver. Es más, aquí no dice más detalles con respecto a lo que va a hacer cuando Él venga, pero la Biblia enseña grandes cosas que van a ocurrir cuando Él venga y antes de que Él venga. Dice que la tierra misma va a hervir como una olla hirviendo. El mar, las aguas van a hervir, los montes se van a derretir del calor de la presencia de Dios. Eso enseña la Biblia. Y que los malos inclusive se van a deshacer como la cera, como la vela, se deshace ante el calor del fuego, de la llama. Así van a ser consumidos los malos cuando Cristo venga. Pero miren lo que dice aquí ahora el versículo 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo, ¿qué? Allí se juntarán las águilas. ¿Por qué dijo eso el Señor? ¿Qué tenía en mente? Dice, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿De qué estaba hablando él? Pues de cuando venga su venida, que van a quedar todos fulminados
con la espada de su boca, dice. Así es, Van a así es. quedar todos muertos y los animales del campo y las aves y todo van a comérselos. Exacto, hermana. El Señor Jesús lo explica más en detalle, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Pero también, antes de ir al Apocalipsis, quiero que vean lo que dice la hermana. En 2 Tesalonicenses, Pablo también enseñó esta misma verdad. De una manera un poquito diferente, pero lo enseñó. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, mire qué va a pasar con los malos. Dice el versículo, vamos a leer solamente el 7 en delante. Leamos, hermano. Dice, hermano Daniel, mire escuche lo que dice, hermano Daniel. Dice, porque ya está, dice, en acción el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Ya está en acción. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, el misterio de la iniquidad, hay alguien que lo estaba deteniendo, dice Pablo, en su tiempo. Amén, es el Espíritu Santo. Ahora mire lo que dice pues, amén, hermano, así es. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea que quitado de en medio. Entonces quiere decir aquí que el Espíritu Santo fue quitado de en medio de la iglesia. Eso dice. Si es el Espíritu Santo, como dice el hermano, quiere decir que el Espíritu Santo fue quitado de en medio de la iglesia, ¿sí o no? ¿O no, hermano? Dice la palabra. Y usted dice cierto, y pues yo estoy de acuerdo con usted. El que todavía no había sido quitado en ese tiempo era el Espíritu Santo. Y Pablo dice en el año, esto es alrededor del año 54, 55 por ahí, él dice, aunque mientras el Espíritu esté entre nosotros, dice él, este hombre inicuo no puede hacer su obra. Pero cuando sea quitado el Espíritu Santo, entonces sí va a hacer su obra. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque dice, leámoslo otra vez. Miren lo que dice. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Ok? Y entonces, o sea, cuando ese que estaba estorbándole fuera quitado de en medio, entonces se iba a ¿qué? A manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahora explica, inicuo no es Satanás, miren que este no es Satanás. Es su Mesías, es su falso Mesías, exactamente, pero mire, así lo dice, mire, inicuo dice, este inicuo. Por cierto, ¿saben que la palabra inicuo aquí es, la palabra en el griego es anomos, es un anomos, y a es sin y nomos es ley, es alguien que hace a un lado la ley de Dios, que no reconoce la ley de Dios. Por eso en el inglés lo traducen lawless. Sí lo traducen. ¿Por qué? Porque hace menos la ley de Dios. Hace a un lado la ley de Dios. Por eso es inicuo. Se rebela contra la ley de Dios. Y el que se rebela contra la ley de Dios se rebela contra el trono de Dios y contra Dios. Entonces, este inicuo hace esa obra. Y mire lo que dice el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás lo levanta. Con todo, ¿cómo dice? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no recibieron el amor de la verdad,
Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿cómo lo va a matar Dios a este inicuo? Con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, que es la palabra también. O sea, Cristo finalmente va a decretar, ¿no?, su condenación contra este inicuo. Ahora, ¿qué va a pasar con los seres humanos? Miren lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis capítulo 19. ¿Quién es el anticristo? Bueno, si quieren con nombre y apellido, Dios había decretado ya en el libro de Daniel, y ahí mismo Mateo lo enseña, el mismo Cristo Jesús dijo que el inicuo era la abominación desoladora, que iba a desolar el templo. Y esa abominación era Roma, y fue Roma, y es Roma. El inicuo es ese, es el sistema pagano idolátrico de Roma que se infiltró y sustituyó al plan de Dios y a la obra que el Espíritu Santo quería hacer por medio de su iglesia entre aquellos que eran fieles. Ese es el inicuo. Y la Biblia lo enseña, ¿no? Ahora, si quieren con nombre y apellido ahora, lo podemos decir con toda libertad. Se llama la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Como su cabeza hoy en nuestro tiempo, Francisco I. Ese es el inicuo de quien habla aquí. Hace un tiempo vi un estudio, perdón, porque decían que eran siete reyes, uno es y no es, y después viene uno y dura poco tiempo, y después de él viene el octavo. Así es. De entre los siete. ¿Es él o se está esperando? Porque muchos dicen que iba a ser la resurrección del que murió. Pero pues como ya quitaron al séptimo y el octavo quedó él su espíritu está en él Es el mismo. Pero miren, esa es una interpretación que está en Apocalipsis 17 del 8 en delante. Vamos a estudiar en otra ocasión esto. ¿Sí? Porque nos saldríamos del tema que queremos ver ahorita, ¿no?, que es este. Pero bien, buen punto ese. Le digo, yo todavía sigo sosteniendo eso que dice usted, en parte, pero no exactamente como antes lo enseñaban. Pero sí, yo sigo sosteniendo que este es el octavo, del cual habla ahí. Francisco. Y este es el octavo. Y este es el que todavía sigo creyendo de que es el que va a llevar al mundo entero a unir las religiones de todo el mundo y a establecer ese sistema tirano que va a venir, al cual Cristo mismo va a venir a poner en su sitio. Yo lo sigo creyendo. Y las profecías se ven que está haciendo justamente esa hora también. ¿Sí? ¿Sí entendió? Entonces, pero vamos a ver, mire. La hermana esta que le comenté, hermano que es judía ella, de sangre, y ellos pues investigan mucho, ¿no? Que todavía no aceptan bien el evangelio, ¿no? Claro. Pero en las investigaciones que ella hizo, llegó la investigación a la conclusión de que el papa que está ahorita es el último, que no hay otro. Así es. Yo así lo creo. Y otras personas que yo conozco que no realmente cristianas, pero creen que es el último presidente que tenemos americano también. Eso que nos da a conocer así, a nosotros que conocemos del evangelio, que estamos en el tiempo del tiempo. Así es. Ya no van a pasar 100 años. No. Así es. Sí, hermano, Daniel. Según la logia de los masones, es un papa negro que es el que controlaba al papa que está afuera. Y una revista española dice que ya el papa negro ya renunció, entonces ahora ya no hay quien domine al papa que está afuera. Ahora entonces ya el que se domina a sí mismo es el solo. Pero ¿qué es este papa? Por primera vez es el primer papa jesuita. O sea, este ahora es jesuita y a la misma vez es el papa blanco que era. O sea, ha puesto a unidos los dos en uno. Este es el papa, ahora él va a ser el papa negro y también el papa blanco.
Así es. Y porque dice que como es jesuita, es 33 grados de masón. Entonces es el Papa Negro. Ujú. Y el Papa Negro que estaba antes ya renunció. No, es que el sistema que lo enviaba era masónico, era el sistema jesuita, pero él es jesuita. Entonces el Papa Negro no, él es mismo. El Papa, sí, el Papa que había antes, hermano. Por eso, mire, todo esto es un plan. Acordémonos algo, Apocalipsis 13, lo cual no es el tema de hoy, ¿no? Apocalipsis 13, 1 y 2 enseña de que el dragón, que en el capítulo 12 dice que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿no? Que el dragón le entregó el poder a la bestia, y la bestia claramente enseña que es Roma papal. Le entregó el poder a la bestia, la autoridad, ¿y qué más? Su trono. O sea, ¿quién es el que maneja al Vaticano? El mismo diablo lo maneja. Detrás de ellos está el mismo diablo trabajando, hermano. O sea, cuando Satanás sabía muy bien que la pieza que tenía antes, Benedicto XVI, no era el instrumento que él necesitaba. Era simplemente, lo usó para cumplir el séptimo. Pero él sabía de que el tiempo es cortito y él tiene que poner el octavo. Entonces, por primera vez en la historia, se quita a un papa del trono antes de que muera. Cosa que es contrario a los dogmas y a los dogmas, a las leyes establecidas por Roma desde el mismo principio, desde antes que existieran los papas, desde el tiempo de los mismos emperadores, se está establecido que el emperador tenía que morir para que pudiera otro tomar el lugar. Y ahora se ha quitado a Benedicto XVI para darle lugar a este. ¿Por qué? Porque sabe muy bien de que quien va a hacer la obra de él es este Papa. Entonces, lo quita y lo pone a un ladito. Ahí están los dos. Ahí están los dos. 2 en 1. Están trabajando. Porque él no crea, Benedicto XVI todavía no sigue, él no sigue, o sea, ajeno a lo que está pasando en el Vaticano. Simplemente para los propósitos del diablo no le era útil ya ese hombre, sino que este que está hoy. Entonces, lo quita, ¿para qué? Para que ahora este lleve a cabo su agenda, y la está haciendo, pero a la perfección. Pero nadie lo quitó, dicen que él renunció. Ay, hermano. Yo tengo un amigo judío. Uh-huh. Y cuando les hablé del Papa, ellos se enojaron y dijeron, no, nosotros los judíos no creemos en Jesucristo, primero en la venida de Jesucristo. Claro. Nosotros sabemos que va a venir un enviado de Jesucristo y va a venir a hacer una alianza, va a unir todas las religiones en una, y va a ser muy carismático y va a venir a arreglar el mundo de esa manera. Y yo les dije, sí, ese es el anticristo. Así es. Y dice, nosotros creemos en eso. Y él dijo que iba a unir hasta los homosexuales con los... Lo que está haciendo es lo que está haciendo. Ellos creen que él, sí, él me dijo, y de ahí me dejó de hablar, porque sí le dije, y me dijo, no, me dice, estás equivocado. Yo no creo en tu Jesucristo, me dice, nosotros creemos que el enviado de Jesucristo es el que va a venir a juntar las naciones bajo una lengua, bajo una religión y todo. Yo dije, claro. sí, él es el, dice, Pero ahí es donde, miren, ahí es donde que lo que le estábamos hablando ahora con los hermanos, ahí es donde nosotros somos útiles para Dios. ¿Cómo los judíos van a entender esto? Si han sido engañados, igual como los cristianos, y lo presenté este tema yo la vez pasada aquí también, ¿se recuerdan? Así como los cristianos han sido engañados, ¿sí? No lean el libro de Apocalipsis. Ese libro los confunde, ese libro no importa eso ya no es para nosotros, no. Es Cristo es todo, el Evangelio es todo. Así nos han adormecido la mayoría de los cristianos.
Pero Cristo dice lo contrario con respecto al libro de Apocalipsis. Igual como los judíos. Miren, los judíos pasó lo mismo, ¿no? Y eso fue el problema de los saduceos y el problema de los fariseos. Los fariseos creían en el Antiguo Testamento, pero habían mezclado el Antiguo Testamento con las tradiciones de los padres nada más. Entonces tenían una religión mezclada como todas las iglesias cristianas hoy. Tienen la Biblia, creen en la Biblia, dicen ellos, pero cuando se trata de la verdad que contradice el credo de la iglesia de ellos, ¿qué hacen con la verdad? La botan. Igual hacían los fariseos. Cristo les presentó una verdad, palabra sola. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Les decía él continuamente, ¿sí o no? Pero como contradecía lo que los fariseos habían establecido como dogma de fe, ¿qué hicieron con Cristo? Crucificaron. De igual manera, siempre ha sido el pueblo que dice ser pueblo de Dios, igual. El cristiano ha sido igual. Nosotros, ¿qué hacemos? Miren cómo es Satanás. A los saduceos, ¿qué hizo Satanás? ¿Cómo los engañó a ellos? Ustedes no crean solamente en la ley. Eso sí es la verdad, decían los saduceos. Y hicieron a un lado todos los profetas, de tal manera que todo lo que enseñaban los profetas de Cristo, ellos no lo conocían. No lo conocían. Entonces viene Cristo hablándoles de los profetas y como enseñándoles la importancia de los profetas, pero como ellos no creían más que en la ley, ¿recibieron las enseñanzas de Cristo? No. Los judíos ahora, como el libro de Daniel enseña en el día, en la hora exacta, la venida del Mesías, su primer venida, proféticamente, ahí están todas las profecías de la venida de Jesús. Y si le presenta usted a un judío las profecías de Daniel, no le queda otra más que reconocer que sus padres estaban equivocados. Y eso es humillante para un judío que le han enseñado durante toda su vida que ellos son el único pueblo especial, que no son los únicos que nunca han sido idólatras y todas esas cosas que enseñan ellos, ¿no? Y ellos dicen, los cristianos son idólatras. Y también es cierto. También es cierto. Porque al seguir no el sábado de Jehová, al no seguir el diseño sabático de Dios, a través de las fiestas, los años de sabáticos, el jubileo y todo eso, y haber sustituido el plan de Dios por el plan babilónico que tiene que ver con el domingo y las falsas fiestas paganas, Navidad y todas ellas, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es el cristianismo? Pagano. Pagano. ¿Tienen razón los judíos? Sí, tienen razón. Pero ¿qué pasa? El problema es, ¿tenemos nosotros el falso Mesías los cristianos? ¿O tenemos el Mesías verdadero? ¿A quién adoramos? Al Mesías verdadero. Ellos lo podían haber tenido y lo tienen. Si ellos, miren cómo el diablo viene de astuto. Como el libro de Daniel enseña la venida del Mesías, ¿qué decretaron los judíos? Si quieren ser judíos, no lean Daniel. Este libro es un libro que si ustedes quieren se van a confundir. Ese libro no lo tienen que leer. Y para que ustedes sean judíos, si ustedes aceptan la verdad que allí dice que el que iba a venir es el Mesías verdadero, ustedes están excomulgados. Como pueblo, no son más pueblo de Dios. Excomulgados para siempre. ¿Y la gente qué hace? No lee. Los judíos no leen Daniel. Igual como los cristianos no leen ¿qué? Apocalipsis. Y a los dos grupos nos tiene el diablo ¿cómo? Ignorantes. En veces es que lo que se conoce como judíos de la tribu de Judá, hay muchas ramas, hay muchas ramas, porque yo me he topado con muchos hermanos que sí creen en Jesús, sí lo creen, sí lo aman, y hay otros que no, así como hay muchas
a denominaciones cristianas, también hay muchas denominaciones judías, israelitas, todos nos hemos mezclado bastante. Y es que ese es el plan del enemigo, miren. Y ahí es donde nosotros, Satanás está preparando al mundo para uno de los engaños más sofisticados que la gran mayoría de grandes, inclusive grandes hombres, y ahorita estamos hablando de eso, grandes hombres, ¿sí? La Biblia enseña claramente, y el libro de Daniel lo confirma, que el Mesías, después de que él terminara y aquí entramos, 7 semanas están determinadas sobre, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Claramente lo dice. Pero después de eso, se quitará la vida al Mesías, aunque no por sí. Y un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y la fortaleza. ¿Quién es ese príncipe? Roma, no fue otro. Ahora bien, cuando el Mesías fuera tomado y llevado al cielo para Dios y para su trono, iba a haber una obra en contra del Mesías para echar por tierra el santuario verdadero del Mesías en el cielo y tratar de levantar el santuario aquí en la tierra. ¿Para qué? Para quitar de los hombres los ojos del verdadero Salvador y el verdadero sacerdote que ministra en favor de todos los seres humanos, que es Cristo. ¿Pero dónde? En el cielo. Pero ¿qué hacen todos ahora? Los que están bebiéndose ese engaño diabólico, están queriendo regresar ¿a dónde? A Israel. Y allá van a poner las oraciones y a orar y a clamar y a pedir que se levante el muro allá, que se levante el templo allá. ¿Servirá de algo eso? Sí, hermano. Un gran engaño que van a edificar el templo, pero va a ser para el de Roma, si se llega a construir el nuevo templo, porque el templo de la profecía ya pasó, ya fue derrumbado cuando vino nuestro Salvador. Amén. Si edifican uno nuevo, va a ser para que tome la profecía en donde dice que el antimesías se va a sentar como hijo y como, Así es. como Dios. Así es. Que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. Y entonces va él a imponer que todo el mundo vaya por lo menos una vez al tiempo, sino que se reúnan en ciertos lugares, escogidos y autorizados por ellos para que todos vayan y adoren en ese lugar y sean parte de la adoración allá. Satanás va a hacer eso y está preparando eso. Y ahí es donde entran los mesiánicos, ahí entran los sionistas, ahí entran los cristianos y un montón de gente de todos los que están allá, cayendo en el engaño ese. Por eso es importante, ¿no?, que nosotros entendamos el evangelio tal y como es en Cristo, entendamos la ley tal y como Él la dio, la verdad, porque estudiando, y no debemos de menospreciar todo lo que Dios ha dejado, la luz que Él ha dejado, desde Génesis, Job, Apocalipsis, Daniel, todo es para nosotros, para que nosotros conozcamos la verdad, y cada cosa, cada pieza en el rompecabezas nos ayuda a entender el cuadro completo. Si nosotros despreciamos la luz que Dios nos ha dado, así como el pueblo judío despreció por despreciar, ¿no?, algunos de los profetas, otros por despreciar la ley, así como ellos fueron los que le causaron la misma muerte al Mesías y cumplieron la profecía para mal de ellos, así nosotros podemos cumplir la profecía para mal nuestro también. Y creyendo que vamos al cielo, vamos directito al infierno, juntamente con el diablo al lado de fuego. Ahora, lo que quería mostrarles es el otro. Estamos hablando de cómo va a quedar la tierra durante el milenio, el séptimo milenio. Miren lo que enseña Apocalipsis. Ahora vamos a ver Apocalipsis.
19. Versículo 17. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie, ¿dónde? En el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. ¿Qué les clamó? Venid, congregaos, reúnanse a la gran ¿qué? A la gran cena de Dios. Pero mire lo que pasa. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué se les dice? Así es, ahí lo dice en el versículo 13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él es. Justamente cuando Jesús viene por segunda vez, ¿qué va a pasar con los? Mire, y ahí dice de todos, reyes, miren cómo los pone, reyes, capitanes, fuertes, caballos, jinetes, libres, esclavos, grandes y de todo, hermano. Todo aquel que se haya unido en contra del reino de Dios va a terminar ahí. ¿Quiénes se lo van a comer? Las aves y las bestias. Ahí está. Esto es lo que Dios vio gran cantidad de veces y lo tiene. Jesús nos inventó esto, ¿no? Como algo nuevo. Esto está en completa armonía con todo lo que enseña. Por ejemplo, Jeremías. Vayan a Jeremías capítulo 16. ¿Quiénes? No. Dios va a crear nuevos animales. Jeremías capítulo 16. Versículo del 3 en adelante. Perdón, hermana, ¿cómo? Sí, ya los animales que tenemos ahora ya no van a regresar. Dios va a crear nuevos animales. Todo va a ser nuevo. Los animales que tenemos aquí no van a ser los animales de allá. Así le van a los perritos, pero no el que tenía aquí. Si van a comer carne de reyes y de todo, van a estar inmundos. Y tal vez ni sean los mismos, ¿verdad? Por supuesto que no van a ser. Pueden ser otros. Y van a ser diferentes. Ya no van a ser felinos como aquí son. Allá no va a tener de colmillos grandes. Allá va a agarrar al león. Miren lo que dice el versículo 3. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán ¿qué? Plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán ¿qué? Consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida para ¿quiénes? Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra, grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación. Miren lo que hacen cuando uno va a velar a alguien. Dice, por su padre o por su madre. Y miren lo que dice
más adelante. Regresen ahora al capítulo 8. También habla de eso mismo. Capítulo 8 de Jeremías. 1 al 3. Léalo, hermano. Del 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Mire, hasta los huesos de toda esa gente Dios la va a sacar afuera de los sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Otra vez. Mire, hermano, cómo le mostró Dios que iba a estar la tierra. ¿Cómo iba a quedar la tierra? Capítulo 4 de Jeremías. Jeremías 4. Versículo 21 en delante. Dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba como asolada y vacía. Y a los cielos, o sea, miró a la tierra. Y cuando Dios se la mostró a Jeremías, vio que la tierra estaba como asolada y vacía. Y ahora vio a los cielos. Y cuando miró a los cielos, vio que en ellos no había ¿qué? No había luz. Miré a los montes. Le mostró ahora los montes también. Y aquí que estaban, ¿qué? Los montes temblaban. Y todos los collados fueron, ¿qué? ¿Y cuántos son todos los collados? Todos. Dice, y todos los collados fueron destruidos. Y dice el versículo 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miren, fíjense, ya las aves, allá dice que las aves, Cristo las va a invitar a que se coman a los malos. Y hasta los cuerpos de los que fueron idólatras los va a sacar Dios a flote de la tierra y van a estar los huesos de ellos sobre la tierra, como para que vea Satanás. Ahí está lo que has hecho. Contémplalo. Pero después de que se los comieron a todos y que dejaron las aves peladitas a todos los huesos, ¿qué pasó con las aves? Ya no habían, dice. Ya no habían. No tenían que comer, se habían ido ya. ¿No vio? ¿Dónde se fueron? Muy interesante. Ahora miren lo que dice aquí. Versículo 26. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran como. ¿Qué va a pasar cuando Él venga con las ciudades? Todas las ciudades, dice, serán asoladas delante de Jehová. Y Jehová es Cristo mismo. Sigue diciendo, delante del ardor de su ira. Del ardor de su ira. Ahorita vamos a ver ese punto. En Apocalipsis también. Y dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. ¿Qué va a pasar con el cielo? Se oscurecerá. Va a estar en oscuridad.
Dice, porque hablé, lo pensé, ¿y qué dice? Y no me arrepentí, ni desistiré de ello. O sea, Dios lo va a cumplir. Y miren el día de la ira, Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Porque el gran día de la furia ha llegado, ¿y quién lo puede soportar? Aquí dice que el día ya llegó. Ahora, observen qué ocurre antes de que llegue ese día. Versículo 12 en delante. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran ¿qué? Un gran terremoto, y el sol se puso como negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y si no hay sol y no hay luna, ¿puede haber vida en la tierra? No. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El Señor habló de la higuera, ¿se acuerdan? De la higuera aprender la parábola, dijo él, ¿se acuerdan? Ahora mire lo que dice después, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lo que habla exactamente, lo que decía en Jeremías. Versículo 15. Mira, aquí está, mire hermano, lo que dice. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí está. Cuando lo ven venir, y miren, armemos el rompecabezas, cuando lo ven venir, ¿qué hacen los grandes? Prefieren que los montes les caigan encima y las piedras los aplasten antes de soportar la presencia de Dios. Hablando que cuando Él venga va a venir como fuego, ¿qué? Consumidor. O sea, la calor de la gloria de Dios va a ser tan grande que al inico dice que lo va a matar con el resplandor de su venida. Al mismo Papa va a sufrir al mismo diablo que para ese entonces va a estar ya no posesionado por el mismo demonio. Porque en ese entonces, acordémonos, aquí entra otro punto que es importante, no hablamos ahora. Apocalipsis 9 enseña que antes de que venga el día de Dios, Dios va a derramar su Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a venir y encargarse de la obra con sus hijos aquí en la tierra. Él va a ser nuestro capitán. Y por eso estamos aquí orando para que Él venga a nosotros. Él va a ser nuestro capitán. Pero cuando Él venga, también los malos, Dios les va a permitir que el capitán de ellos también baje. Y Apocalipsis 9 enseña eso, que va a venir el ángel del abismo y que se le va a dar la llave del pozo del abismo para que salgan serpientes y escorpiones. Y Cristo dice, en Lucas 19, dice que las serpientes y escorpiones son espíritus de demonios y toda fuerza del enemigo que va a venir en los últimos días. Entonces, o tenemos el Espíritu de Dios y estamos de parte del pueblo de Dios, de parte de su verdad, de su palabra, de su ley, de su gracia y todo lo demás, o vamos a engrosar las filas del enemigo. No hay término medio en los días finales. O estamos en un grupo o estamos en el otro. El tibio, vomitado de la boca de Dios. Dios no quiere tibio. El pusilánime, el cobarde, el idólatra, el miedoso, no tiene lugar.
¿O sí o no? Algo tienes que hacer. Y como vivimos ahora, ¿no? Señor, permíteme a mí servir a tu causa. Y eso es lo que debemos nosotros de pedirle, ¿no? Que nos permita a Él servirle en su causa. Esto es lo que, la respuesta, hermano, a la pregunta aquí, ¿quién estará en pie? La da aquí mismo en el capítulo 7, la da en el capítulo 14, la da en el capítulo 15. Y eso, si se entiende a la luz del todo del Antiguo Testamento, se arma el rompecabezas bien y podemos entender que Dios va a tener un grupo especial. Él le llama las primicias de los frutos de toda la tierra. Y ahí entra, se le llama por nombre. Dios los tiene numerados. Él va a tener, dice, 144,000 que van a hacerle esa guerra. Él va a tener un ejército bien preparado, ¿qué? Que no van a preferir la muerte antes que traicionar al Señor. El testimonio de ellos va a ser tan poderoso que muchos de ellos lo van a sellar, como dice en el capítulo 20, versículo 4. Miren cómo lo van a sellar su salvación muchos. ¿Qué dice de ellos? 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los que. ¿Por qué causa? Y por la palabra de dos cosas. Nos van a llevar a ser decapitados a muchos. Por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. ¿Y el testimonio de Jesús cuál es? Todo lo que escribieron los profetas. Todo. El testimonio de Jesús dice que es el espíritu de la profecía. Todo lo que las profecías enseñan es las verdades que van a probar a los seres humanos, si quieren ser fieles o no. Necesitamos conocer las profecías. Por eso es importante, ¿no?, que conozcamos nosotros, no solamente lo que enseña Daniel o Apocalipsis, sino que conozcamos lo que enseñan todos los demás profetas, para que uniendo todas las verdades presentemos al mundo una verdad completa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esa es la obra que le toca a usted, hermano Daniel, al igual que cada uno de nosotros. Si queremos tener parte entre este grupo, no hay otro camino. Yo quisiera que hubiera otro, pero yo no lo he encontrado. La Biblia no me lo enseña. Este es el único camino que tenemos, especialmente a nosotros, que nos tocó vivir los tiempos finales. Y miren lo que dice después de eso. Esto es lo más bonito. Los que no habían, ¿qué?, adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. ¿Dónde? El milenio en el cielo. Los 1000 años son en la Nueva Jerusalén. Pero en el cielo, ¿sí? Allá en el cielo. La que desciende, y después Ella descenderá, después de los 1000 años descenderá aquí. Pero la Nueva Jerusalén son las moradas que Cristo le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho antes. Mas voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, no sabía todavía que se iba a ir. Y si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, le dijo después. Y sabéis el camino. Y le dice Felipe: Señor, ¿cuál es el camino? Y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, sabemos muy bien, el camino está ¿a dónde? Allá. El camino es el santuario, otra parte. Y Cristo es el santuario. Y Cristo es la realidad del santuario, que es donde se enseña todo el culto verdadero a Dios. El santuario era una figura de lo que es el santuario en el cielo. La Jerusalén terrenal es una figura en miniatura para que entendamos la Jerusalén celestial. El monte de Sión, ¿sí?, que Dios le llama, al de aquí de la tierra le llama hija de Sión. A la Jerusalén terrenal le llama a Dios hija de Sión en el Antiguo Testamento. No le llama Sión. La Sión, la mamá, está allá. Allá está la mamá, en el cielo. Eso lo enseña el libro de, inclusive de Pablo. Miren Gálatas 4, 25 en delante. Gálatas 4. Pablo mismo lo enseña, todos los profetas lo enseñan, pero la mayoría no quiere ver esto. ¿Qué dice el 24 en delante? Hablando de dos mujeres, de Agab y de Sara, dice el versículo 24. Lo cual, o sea, estas dos mujeres, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos, ¿qué? Pactos. El uno proviene del monte Sinaí, terrenal, el cual da hijos para esclavitud, o sea, el judío aferrado al culto en el templo terrenal, lo mismo que están haciendo ahora, ¿sí? Cualquiera que busca restaurar ese templo está regresando 2000 años atrás, y el diablo quiere llevarlos a eso. ¿Por qué? Porque sabe que ahora, para que alguien sea salvo, si no confía en el ministerio, en la obra de Cristo, está perdido, porque en ningún otro hay salvación. Satanás quiere levantar el sacerdocio levítico antiguo y van a pelearse un ratito, ¿no? Por ese sacerdocio, porque Roma no lo va a querer soltar, y como ellos tienen el billete y todo, ellos van a querer ser los sacerdotes de ese templo. Por el otro lado, los judíos, ellos son la nación escogida, ellos son los levitas y van a buscar quiénes son los levitas. Ahí se van a pelear un rato, ¿no? Y eso es lo que el diablo quiere, mantenerlos ahí, ¿no? Mientras les termine el tiempo de gracia. Pero la salvación viene por el reinado del ministerio de Melquisedec. Claro, ese es Cristo. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde está él ministrando? En el cielo, en el verdadero templo. En el verdadero templo, en el templo celestial, allá está Él. Y nuestros ojos, por eso es que dice Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, dice él. Así lo dice Pablo. Ahora mire lo que termina diciendo ahí el versículo que estábamos leyendo. Versículo 25. Oh, perdón, no terminamos el 24. Dice, el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, ¿dónde? En Arabia. Y corresponde, dice, a la Jerusalén actual, la que estaba allí en ese tiempo, mientras Pablo estaba predicando, ¿no? O escribiendo esta carta. Pues esta, la Jerusalén actual, la de allí de la tierra, la que están ahí queriendo levantar, junto con sus hijos, a todos aquellos que siguen esa Jerusalén, ¿cómo están? Dice ahí Pablo. En esclavitud. En esclavitud. Mas la Jerusalén, dice el 26, mire lo que dice, hermano. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ahora los cristianos, dice, es que esa es libre. ¿Quién la puede tomar? ¿Quién la puede profanar? ¿Quién la puede echar por tierra? Nadie la puede. Cristo la ha levantado y nadie la puede echar por tierra. Ay de mí, si dejo que me la quiten de mi cabeza, de mi vista, de mi conocimiento. Ay de mí. Entonces sí, el diablo logró conmigo. Pero mire lo que dice el versículo 26, perdón. Porque está, 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene, ¿qué?
¿Y ahora quién es la desolada? La desolada era la que estaba desolada antes. Antes de Cristo, los hombres no miraban a la Jerusalén de arriba. Estaba como desolada. Pero ahora que Cristo vino y Cristo asciende allá, ahora ella tiene marido. La de aquí no tiene nada. Eso es lo que está diciendo ahí. Y los hijos de la que antes era desolada, ahora son más. Ahora ella ha dado a luz. Esto es cumplimiento de la profecía que estaba en Isaías 54, del 1 en adelante. Por supuesto. Somos todos los que dimos a luz por el Espíritu Santo. Claro, somos los que hemos entendido que tenemos un mediador entre nosotros y Dios. Lo que reconocemos que Cristo es nuestro sacerdote conforme al orden de Melquisedec y que Él se ha sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, pero que cuando Él termine su obra de juicio en el cielo, Él vendrá para darnos a nosotros nuestra recompensa que tanto hemos anhelado. La salvación y la vida eterna, aunque tengamos que dar en esta tierra, sellar en esta tierra la salvación con nuestro propio cuello. Pero Él nos va finalmente a recompensar, ¿no? Por eso es que Él dijo, no temáis al que mata, ¿qué? El cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede matar el alma juntamente con el cuerpo y echarlo ¿a dónde? Al infierno. A ese temed, dijo Él. Por eso es que debemos de nosotros armarnos de valor, ¿no? Y ponernos de parte de estas verdades tan preciosas que aquí están. Miren, ¿dónde está la madre de nosotros? ¿Voy a ir yo a la Jerusalén ahí? Si yo hago de ir a esa Jerusalén, entonces sí volví a la esclavitud y no estoy en libertad que Cristo me da. Porque yo ahora, en la dispensación cristiana, no necesito ir a Jerusalén. Cristo dijo que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Si nosotros, amén, no, el muro de los lamentos. Sí, hermano. Allí se refiere cuando dice que iba a levantar el templo en 3 días en un templo que no es hecho de manos humanas. Así es. Habla, mire, hermano. El templo tiene 4. El templo, cuando habla del templo, tiene 4 significados. El templo terrenal, en ese tiempo él hablaba del templo terrenal. Pero también hablaba del templo de él como templo, porque Isaías 8:14 enseña de que Emmanuel, cuando él viniera, él iba a ser el templo. Entonces, cumplimiento de Isaías 8:14, Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Pero estaba hablando de su propio cuerpo, porque Él era el templo. Ahora, hay otra verdad que no debemos de entender. El templo terrenal era una figura, un símbolo, una sombra, para que entendamos nosotros las cosas celestiales en el verdadero templo en el cielo. Y eso no debemos de olvidarlo nunca. Ahora, Cristo ya no está en el templo terrenal, sino en el templo celestial. Él ha levantado, y eso es lo que enseña a Hebreos capítulo 8, del 1 al 5. ¿Se acuerda? Léalo, mire rapidito. Hebreos 8, del 1 al 5. Ahora bien, dice, ¿lo tiene? ¿Lo tienen ya? Hebreo 8 del 1 al 5. Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo. Uh-huh. Que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó, ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos, ministro del santuario, ahí está el santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, ¿quién? El Señor y no el hombre. ¿Dónde lo levantó? Ya en el cielo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Cristo, tenga algo que ofrecer. Así que si Cristo estuviese todavía sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales, ese sacerdocio, los cuales
sirven a lo que es figura y sombra de las cosas que celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando él iba a levantar el tabernáculo, diciéndosele, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado ¿dónde? En el monte. O sea, lo que Dios le dijo a Moisés, levanta un tabernáculo, era para que era según el modelo que Dios le mostró ¿dónde? Allá en el cielo. Moisés vio el santuario celestial. Él vio el culto celestial. Dios le presentó una maqueta, por así decirlo, ¿no? ¿Saben de lo que es una maqueta? Le presentó una maqueta, ¿no? Para que él entendiera bien cómo es que es el culto en el cielo. Y dice, mira, hazlo igual como todas las cosas que yo te he dicho. El sacerdocio tiene que ser perfecto porque ilustra el sacerdocio del Mesías cuando Él venga. El templo tiene que ser perfecto porque ilustra el templo donde es mi morada en el cielo. ¿Sí? El sistema de sacrificio, hazlo perfecto. ¿Por qué? Porque ilustra cómo el Mesías, cómo mi Hijo se va a entregar por ustedes, por amor. Hazlo bien perfecto todo, para que así entiendan mis hijos cabezones, que les cuesta tanto, para que así entiendan a poder ver las cosas que celestiales y aprendan que la salvación es por medio de mi Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué quiere el diablo? El diablo quiere que no miremos a ese. ¿Por qué? Porque él sabe, la palabra de Dios dice, indiscutiblemente, ¿no? No hay otro Salvador. ¿Sí? No hay otro Salvador. Solamente en Cristo Jesús el hombre puede ser salvo. Y si nosotros nos logra engañar el diablo, ¿no? De que tenemos que ir otra vez a la Jerusalén terrenal, él sabe que estamos atados a él. Esclavos otra vez. Así es. Y por eso es que él está inventando, ¿no? Todo este tipo de engaños para enlazarnos a nosotros en sus trampas. Y sorpréndanse. Y espérenlo. El diablo le va a dar poder a esa gente para que hagan milagros, inclusive para que hagan descender fuego del cielo ante los hombres y que quemen a muchos allí también, como lo hizo Elías. Por cierto, tienes un nombre. ¿Te recuerdas que Elías mandó que lloviera el cielo, fuego del cielo y que quemara a los 50 hombres? Eso va a ocurrir, dice la Biblia. Dios le va a permitir hacer esa obra a Satanás. Y hay muchos que creyendo van a ir allá. Y el diablo va a hacer descender del fuego como evidencia de que él es el que realmente es el que iba a venir. Y lo van a creer. Él va a decir, pero él no va a decir que él es Satanás. Él va a decir que es el Elías final, que va a venir y que ellos están preparando el reino aquí en la tierra para que cuando venga el Mesías, durante el milenio, eso es lo que van a enseñar hoy, el milenio de paz aquí en la tierra, que todo el mundo esté adorando al Mesías. En la actualidad se predica que el milenio va a estar en Claro. nuestra tierra. Así es. Y esa es otra denominación que está hablando, que está usando Satanás hasta cierto punto para indicar. Por supuesto. Y ese error, hermano, porque No sé. Por supuesto. incluso estaba viendo una predicación de una persona, nomás que me quedo viendo, ya han oído ustedes de Manuel Salvador, ¿va? Pegado al canal 73.5, el otro es 73.4, donde dice que todos los mesiánicos y todos los judíos están comprando lugares, han hecho un cementerio en la entrada norte, donde era el templo, porque esa puerta está sellada, la sellaron unos reyes, y la van a abrir cuando venga el Mesías, para que pase por ahí, y los que estén muertos a los lados, eso es lo que dice, van a resucitar en cuanto él vaya caminando para entrar por la puerta. Tremendo. Y el diablo puede dar el diablo puede hacer aparecer a los demonios como que se resucitaron, ¿no? Y pueden aparecerse como, el rabino, ¿no? Ha resucitado. Y el diablo los puede, igual como lo hizo con Saúl, ¿no?
aparecérsele al traerle a Samuel, ¿no? Y esa doctrina la tienen llena de regalos. Y tanto dicen los que tienen mucho dinero, que están comprando las tumbas ahí, para ser enterrados ahí. Todo en fin. Para que ellos resuciten. Y para cuando el Mesías venga, y venga caminando sobre la Miren. que van a Yo le llamo ignorancia. Y son ricos y tienen dinero. Para nosotros es ignorante, Sí. pero eso es el engaño más, el clímax de todos los engaños. Es el más útil que hasta. Es el más. Pero miren, bien interesante, esta gente va a citar el Antiguo Testamento también. Muchas de las profecías que habla del santuario celestial, ellos lo van a aplicar al santuario terrenal. Muchas de las profecías que en el Antiguo Testamento habla de la obra de Cristo, ¿no? Del Mesías en el templo celestial y en la Sion celestial, ellos lo van a aplicar aquí a esta tierra. Y ahí es donde nosotros nos vamos a ver en conflicto para enseñarles, ¿no?, estas verdades. Por eso es importante, ¿no?, que conozcamos Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí es donde debemos de unirnos, ¿no?, para poder estudiar juntos y llegar a un pleno entendimiento, ¿no?, y que juntos, donde quiera que vayamos, ¿no?, podamos presentar la verdad como Dios manda. Así que... Hermano, pero para los nuevos, por decir, tan rápido viene eso. Bueno. Le pido a Dios que aprendan. Sí. El Espíritu Profecía enseña algo, hermano, que Dios tiene que hacer una obra maravillosa y milagrosa con muchos de los nuevos. Y ahí es donde el Espíritu Profecía enseña de que los que entren en la hora 11 les va a tocar aprender y a tener la experiencia que toda la iglesia, los demás hermanos, les llevó durante toda la vida. Ellos lo tienen que agarrar así, o de lo contrario. A todo que le tomó una vida, a ellos les va a tomar en cuestión de segundos todo. En los días finales, hermano, mire, por eso es importante, ¿no? Dios dijo que eventualmente, miren, Dios dice que Él va a quitar los pastores que han apartado a su rebaño de Él. Y Él va a poner maestros que enseñen conforme a justicia. Mateo 7:21. Así es, Mateo 7, ahí es cumplimiento. Pero hay otro versículo donde dice que Él va a poner maestros y dice, y no les van a faltar sus maestros y les van a instruir. Eso sí, y ahí entra esto. Por eso les digo a ustedes, ¿cómo? No, hay uno, mira, en Isaías, capítulo, hay varios, en Jeremías, pero hay uno en Isaías que este es uno de los más bonitos. Isaías, capítulo 30, ahorita les digo. Claro. 30, versículo, miren lo que dice, comenzando del versículo 15 en adelante, pero quiero que observen el versículo 20, ahí en el versículo 20 está, pero miren del 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis, ¿qué? No nos angustiemos. Vienen las cosas serias, pero estad quietos y reconoced que yo soy Dios, dice él. Y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero hubieron muchos que no quisieron, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1.000.000 huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mastil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros,
y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que en él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Y dónde está la Sión esa? En el cielo, en Jerusalén, pero la celestial. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, ¿tus qué? Nunca más te serán ¿qué? Te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿Estos maestros van a ser ángeles? No, hermano. Estos maestros están ilustrados en el Antiguo Testamento por medio del maestro Esdras. Esdras cumplió esta profecía. ¿Qué es lo que enseñó Esdras? Esdras, en el capítulo 7, cuando Dios nos saque de Babilonia, y a aquellos que salgamos de Babilonia, los 144,000, así como Dios sacó al pueblo de Babilonia literal, así los que salgamos de Babilonia y nos especialicemos en la ley de Jehová, seremos los maestros en los días finales. La versión de los 144,000 se refiere a un número perfecto de las naciones y lenguas y tribus de todo el mundo. Así lo dice. ¿O es un número exacto, 144,000? Es un número exacto. ¿Incluye también los dos? Pero salen de entre todo el mundo, salen de todas las naciones. ¿No son 12,000 de cada tribu, no? Son 12,000, pero no de tribus literales, Porque ya se perdió. sino algo espiritual. Tiene que ver con tribus espirituales, donde los 12 apóstoles juegan un papel importante. Significan, así como por ejemplo los 12 apóstoles. ¿Los 12 apóstoles eran de las 12 tribus o eran todos judíos? Son 12 tribus y son 12,000. Todos eran judíos. ¿Por qué razón? Porque las otras ya se habían apartado de Dios. O sea, los únicos que quedan fueron los fieles de entre los judíos. Ellos conformaron los 12 apóstoles. Los caracteres de los 12 patriarcas estaban ejemplificados ahora en Cristo por los 12 apóstoles. Esos 12 caracteres van a estar ejemplificados por los 144,000. Porque Gambetta explica algo así. Pero Así es. yo así lo escuché de Gambetta. Y así es. No, él lo explica de que van a ser 12,000 de cada tribu. No lo explica como lo dijo. No, son 12,000 de cada tribu, pero porque van a tener el carácter de que alguien que venga de la tribu de Judá. Entonces uno va a la Biblia y busca cómo eran los que eran parte de la tribu de Judá. Entonces uno mismo puede decir, oh, yo tengo esta característica, Entonces uno puede adivinar, ¿no? De qué tribu podría ser una parte. Por ejemplo, sí, hermano. En sí, la palabra hebreo no quiere decir que es el que nace en el país hebreo. La palabra hebreo quiere decir el que cruza la dimensión de la creencia, del escepticismo hacia una dimensión de Ciertamente. creer al Creador. Miren, la palabra hebreo viene de Eber. Eber se estableció, los descendientes de Noé se establecieron al norte del río Éufrates. Este es el río Éufrates. Estando aquí, Nimrod establece el imperio babilónico a este lado del río. De tal manera que Eber fue el que Dios lo pasa. Eber significa el que cruza el río.
de Éufrates. ¿Para qué? Para alejarse de la idolatría y de toda la confusión que había en Babilonia. Se cruza el río y se va a establecer en la tierra de Canaán. Eber significa el que pasa de Babilonia a la tierra prometida. Es algo simbólico y tiene que ver con aquel que se aparta de la confusión religiosa para adorar al Dios vivo y verdadero. De lo cual Abraham, Eber y todos los descendientes de los judíos son una figura para nosotros. Y la palabra judío, según tengo entendido, no quiere decir de los de la tribu de Judá. La palabra judío significa, de la palabra viene de la original Yahudí, que significa el que sirve al Creador. O sea que si nosotros servimos al Creador, todos somos... Judá significa... No, digo... Sí. Judío. Ya. Esto es lo que significa Judá. Alabanza. Por eso es que, miren, hasta en eso está la fiesta. La alabanza, ¿se acuerdan? Cada vez que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, lo hizo a través de los judíos, porque eran los encargados de la alabanza. Eran los que alababan a Dios. Y en la alabanza está la victoria para nosotros. Por eso, por eso es que Judá significa eso, alabanza. Por eso es que hablando de los gentiles, el libro de Isaías enseña de que Él tendrá un pueblo para su alabanza. En otras palabras, para su Judá, como su Judá. Y es lo mismo. Al ver la palabra es la misma. Judá es alabanza. Que era donde vino Cristo. Cristo es alabanza para Dios. Y los que van a ser usados por Él en los días finales son alabanza para Él también. Lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo. De ahí viene la palabra Judá. Por eso es que Judá, a pesar de que no era el primogénito, en el libro de Apocalipsis aparece como el cabecilla, porque la alabanza a Dios es lo que nos va a dar la victoria. Así como la alabanza hizo que los muros de Jericó cayeran al suelo, así va a ser con nosotros. Cuando alabemos a Dios como debemos de alabarle, en los tiempos que Él estableció, en la manera como Él estableció, no importa lo que haga el diablo, se le va a caer sus murallas. Hermano, tengo entendido que siempre iba a haber controversia con respecto a los 144,000, ya la hermana White lo había dicho. Entonces, una cosa, ¿es válido hacer una interpretación simbólica de un mismo contexto, de un mismo texto y contexto? Una interpretación simbólica y literal. Miren. Decir que simbólicamente serían las tribus y literal sería el número. ¿Qué me da la pauta para decir interpreto de esta manera? Miren, yo he aprendido esto. La Biblia, el hombre le puede dar muchas interpretaciones, pero Dios solamente tiene una y una verdadera. Y la clave está en aprender nosotros cuál es la verdadera. Y para entender la verdadera, tenemos que estudiar cada doctrina. Y ahí es donde viene el desafío. Toda doctrina sin esta base, sin este fundamento, cae y no tiene validez, porque no tiene fundamento. Sin esto, cae. Si en esto fundamentamos toda doctrina, y ahorita hablamos un poquito de los 144,000, ¿se acuerdan? Si en la ley fundamos la doctrina de los 144,000 y la testificamos por el espíritu de los profetas, y si esto todavía no es suficiente, Dios nos ha dado el espíritu de profecía, ¿estamos seguros? No tenemos que andar inventando más. A la ley y al testimonio, y ahí Dios ha revelado todo, todo está. La cuestión es esta: muchos quieren entender la verdad sacando nada más unas cuantas citas que aparecen en el libro de Eventos de los Últimos Días, nada más extractos minuciosos que han sacado, ¿no?, aquí en este libro, pero sin estudiar el contexto de lo que ella escribió todo con respecto a eso. Pero no solo eso, ella no escribió
algo que Dios le mostró, ¿no? Donde aquí está toda la verdad. Esto es simplemente una guía, ¿sí? O una dirección que Dios le dice, ve y lee en tal parte, porque aquí están los versículos que ella usó y nos da esas referencias. ¿Para qué? Para que entonces nosotros vamos a la ley y vamos a los profetas y armamos el rompecabezas bien. Pero no vamos a hacer una doctrina solamente de aquí, porque aquí no están las doctrinas completas. Están aquí. Esta simplemente nos redirige a nosotros para poder entender este libro. Pero aquí está todo. El problema es que nos hemos tragado la mentira, como les dije hace un ratito. Oh, la ley ya no es para nosotros, los profetas ya no es para nosotros. Y todo el mundo cristiano está completamente engañado. Así es. ¿Y cómo van a entender? Por eso es que, ¿cuándo van a entender el libro de Apocalipsis? Si el libro de Apocalipsis está explicado en todos los profetas. Entonces, nunca puede nadie entender el libro de Apocalipsis si no estudia los profetas. O por el otro lado, ¿quién va a entender Daniel, que habla de la reconstrucción del templo, cuando no estudia el santuario en la ley? ¿Cómo lo van a entender? Nunca. Entonces, la gente está perdida porque no conoce esto, no conoce el otro y no conoce la realidad con Cristo. Y la verdad con Cristo es necesaria también, ¿para qué? Para que veamos el santuario, ¿dónde? En el cielo, y no ese santuario ahí idolátrico, ¿no? Donde todos están ahí dándose cabezazos, que no sirve de nada eso, pobrecito, ¿no? Y hombres grandes, hasta presidentes, los más sabios de este mundo. ¿Y cómo los tiene el diablo? Gracias a Dios le doy yo. Gracias a Dios le doy yo de conocer la verdad tal y como Él nos la ha dado. Es un honor, es un privilegio conocer las verdades que nosotros conocemos. La verdad. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano David, perdón. El Señor nos ama a nosotros. Y Daniel también. Él quiere que nosotros, Él ha apartado un lugar especial para nosotros. Y Él dice, mira, que nadie tome tu corona. Podemos perderla. Porque se compadece tanto de nosotros. Así es. Y ahí. ¿Usted sabe dónde está la cita donde dice, si me amas, guarda mis mandamientos? Por supuesto. ¿En Juan? San Juan capítulo 14, versículo 15. 14, Sí. versículo 15. Así es. Tenemos una hora. Lo que pasa, hermano, miren, lástima, ¿no? Con paciencia. Yo voy a presentarles, ahora les compartí un poquito a los hermanos, ¿no? Hablamos un poquito de los 144,000. Hablamos un poquito de Apocalipsis 14, 4 al 5. Lo único que nomás lo citamos, no lo vimos nada, pero vimos la otra contraparte, ¿no? Yo todavía no he grabado un capítulo, un sermón, ¿no? De lo que son los 144,000. Dios ha dado luz suficientemente grande. El libro de Zacarías, y en una forma específica, Zacarías 3, ¿se acuerdan cuando Josué, el sumo sacerdote, se presentó ante Satanás y Satanás también se presentó? Y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Jehová le dijo a Jehová. Así lo dice la Biblia. Dos Jehovás. Uno es Cristo y el otro es el Padre. Ambos son Jehová. Después vamos a ver eso. Ese capítulo que le dice el ángel de Jehová o el otro Jehová, le dice, mira que he quitado tus vestiduras viles y te he vestido de gala. Y le dice, si no manchas tus ropas y eres fiel y guardas mis ordenanzas,
también tú gobernarás en esta mi casa. Y un lugar como a estos que están conmigo te daré a ti. Esos son los 144,000 también, los que van a morar en su casa. Es la escolta. Así es, Sí, la van a guardar así es. como ellos van a ser. Ezequiel 40 al 48 habla de ese grupo también. Y ellos son los que van a liderar por la eternidad a todos los redimidos, a recibir a todos los salvos y a todos los seres representantes de todos los mundos, cada vez que vengan a esta tierra a adorar en la nueva tierra, aquí a la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y nosotros somos los que vamos a, los diáconos, que Dios nos va a dar, Cristo nos va a dar el privilegio de poder recibir a todos esos representantes de todos los mundos que nunca cayeron. Y los vamos a presentar ante el príncipe que ellos van a venir a ver, que es nuestro Salvador Cristo Jesús. Eso lo dice Isaías 66:23, ¿no? Así es. Ellos van a venir a visitar. Estaba, una vez fui a visitar a un grupo, estaba hablando sobre eso, de que de otros mundos también se van a presentar, porque cuando la segunda venida vienen y nos levantan de donde a los que estemos vivos, los levanta y estaba hablando así como usted dice, que de diferentes mundos. Ya. Pero no sé, cuidado, no sé cómo lo presentaron. Aquí hay un engaño también detrás de esto. Los representantes de todos los mundos no van a venir aquí cuando Él venga, cuando Cristo venga por segunda vez. Él va a venir solamente Él y sus ángeles y el Padre. Los representantes de los otros mundos se van a unir con nosotros y con Cristo allá en el cielo. Allá es que donde ellos van a estar y van a haber representantes de todos los mundos para darnos a nosotros la bienvenida. ¿Cómo? Y a Cristo, ¿no? Con sus trofeos de victoria que vamos a hacer cada uno de nosotros. Yo le pregunté cómo es eso de que todos los mundos, y me llevó a Génesis cuando dice que creó los cielos y la tierra. Así es. Tierra singular, los cielos plural. Y ahí entra otros versículos de Job, inclusive Corintios también. Pablo lo dijo. ¿Se acuerdan que hay una cita que dice Pablo? Que nosotros hemos sido hechos espectáculo, dice. Y dice, al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, cuando dice los hombres, parece que ahí está uniendo los hombres con el mundo. ¿Sí o no? Pero la palabra que se traduce como mundos se refiere al cosmos. En el griego es cosmos. Porque si estuviera hablando del mundo como los seres humanos, está repitiendo lo mismo. Y no, dice, hemos sido espectáculo al cosmos, a los ángeles y a los hombres, refiriéndose a la tierra. Entonces, ¿el cosmos cuál es? El universo entero donde Dios tiene hijos de Él creados, ¿no? Un salmo dice que son sabios que sus naves pueden ir a lo profundo de la mar y hacia lo más alto de los cielos. ¿Un salmo estaba leyendo? Bueno, no recuerdo, mi mente no lo ha captado de esa manera, no sé cuál. Era su alma, creo. Era un salmo, no sé de la cita. Nunca lo he visto yo de ese punto de vista tuyo, no. Por supuesto, por ejemplo, habla de Satanás, ¿no? Que es el que está en el abismo, y el abismo es en las profundidades del mar, lo muestra como las profundidades del mar, el abismo. Pero no de que diga que los seres de otro mundo descienden eso no es posible, no lo permite Dios. Los seres de otros mundos no pueden venir acá. Los únicos que son mensajeros y protectores para nosotros son los ángeles de Dios. Son los únicos permitidos para ayudarnos a nosotros y protegernos de los ángeles malignos. Algo que no he entendido y está fuera del tema, pero quisiera que usted me lo explicara para aprender. ¿A qué se refiere cuando dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y se mezclaron y fueron los hijos de renombre?
Sí. ¿Es eso? ¿Son los ángeles o son los hijos de los que están leyendo las escrituras? Ujú. La simiente de Dios dejó de ser por un tiempo. La simiente de Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva tuvo 2 hijos, ¿no? Caín y Abel. Creía Adán y Abel que Adán y Eva, que Caín iba a ser la simiente redentora que iba a venir. Y se sorprendió porque vino a ser el asesino, inclusive de su mismo hermano. Y en ese momento, la simiente de Dios dejó de ser. Cuando nace Set, Set sustituye a Abel. Ahora, Set y la descendencia de él fue la que vino a ser los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, los hijos de Set, fieles, porque Set también tuvo hijos que se mezclaron con las mujeres de Caín, las hijas de Caín, y se volvieron los peores que los mismos hijos de Caín. Y eso lo enseña la Biblia también. Estos hijos de Set, fieles, que no se mezclaron con las hijas de Caín, esos fueron los que vinieron a ser los grandes, la gente los respetó. ¿Por qué? Porque conocían la verdad, pero apostataron de la verdad y después se volvieron peores enemigos de Dios. Y eso es lo que pasa con todo apóstata. Conocer la verdad y apartarse de ella es más peligroso. Lo que enseñó el Señor Jesús. Cuando un endemoniado ha sido liberado y esa persona no se consagra como Dios manda y nomás deja la casita limpiecita que hace el demonio, que estaba antes, va y busca 7 más, ¿no es cierto? Y entonces, miren, venga, aquí está una casita, no, ahora está bien limpiecita y ahora sí, él viene y la muebla con otros 7 demonios más. Y ese es el problema que pasó con los hijos de con los hijos de Set, que se mezclaron con las hijas de Caín. El diablo los usó más a ellos. Y en un tiempo fueron fieles, igual como Balaam. En un tiempo fueron fieles, conocieron la verdad, igual como la Iglesia Católica conoció la verdad. Pero por conocer la verdad y apostatar de las verdades que Dios les iba revelando, porque Dios siempre ha venido revelando continuamente verdad. Y Él espera que nosotros caminemos en esa verdad. Si nosotros no caminamos en la luz progresivamente, por eso es que dice que los 144,000 siguen al Cordero donde quiera que va. Ellos ven la luz, agarran toda la luz que el Cordero les da y presentan esa luz completa en los días finales. Por eso es que ellos están delante de Él, porque son dignos, ¿sí? Por eso Él los escoge, porque no hay otra compañía más de entre los redimidos que tiene esa experiencia. Entonces, como ellos tienen esa experiencia, son dignos de estar representándolo a Él. Por eso es que Él les da la facultad de ¿qué? De juzgar a los malos, porque aprendieron los juicios de Dios. Y ahí entra la importancia de aprender los juicios de Dios, los estatutos de Dios. Porque si no hacemos eso, estamos cocinados, nos descalificamos nosotros, solos. No es que Cristo nos quiera descalificar, nosotros nos descalificamos porque no hemos cumplido con el propósito y la voluntad de Él especificada para nosotros. Así es. ¿Sí entendió, hermano? Sí. Entonces, esos hijos de que se mezclaron fueron, y después, yo quiero grabar un tema de eso, específicamente de esto, quiero grabar un tema porque yo sé que es un problema. Dice que fueron los gigantes en la tierra. Okay. Yo he escuchado un tema acerca de eso también de unos testigos de Jehová, pero que aquí no hay ninguno, ¿no? Ajá. Que dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Así es. Altos de 15 pies. Y que se metieron con mujeres de aquí. Así es. Y eso es esa versión yo he escuchado. Así es. Yo les voy a mostrar las pruebas que los nefilín y los se le llaman también, hay 2 palabras que se usan para los gigantes. Una es los nefilín y la otra es recovitas. No, me recuerdo, ahorita les digo el nombre. Con el que peleó David
Ellos eran descendientes de eso. Todavía, o sea, Goliat era uno de los descendientes todavía de los filisteos, porque en esos gigantes, en el tiempo de Moisés, vivían en Filistea, eran filisteos. Entonces, residuo de esos gigantes era Goliat todavía en el tiempo de David. Y eso es lo que se creían ellos. ¿De Cam viene, no? ¿El hijo de Noé? Viene de la descendencia de Cam, que se mezcló, por supuesto, no después. Ahí viene eso. Así es, vienen de Cam, de la descendencia de los cananitas y de los de Mizraim, los egipcios. Mizraim era egipcio. Pues vamos a ver esa parte. Son las 6:24. No va a haber reunión del sistema medio, así es que hasta las 12. Buena bendición. Amén. Hermano, yo le estaba diciendo porque a él, ¿verdad? Porque dice que yo he oído, ¿verdad? Quizás a Gambetta o otros, que dice que los 144,000 nada más tienen que ser de la iglesia adventista porque supuestamente son los que tienen la verdad. ¿Sabe? Entonces, luego oí al pastor Bohr que no, que así como usted dice, de todos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿de dónde van a ser entonces? Siempre ha habido una confusión en eso. Sí, Ujú. ajá. Sí, miren, acuérdense, yo les digo algo. Por un lado, yo sí creo que van a ser de la iglesia adventista, pero no por ser adventistas, Porque esperan el avivamiento. sino porque conocen Por eso el mensaje, predican el mensaje y tienen la experiencia. Por eso es que ellos van a ser. Nadie más o sea, otros, para que sean parte de esto, tienen que saber. deben de saberlo. Si no saben esto, ¿cómo lo pueden llegar a hacer? Pero a la misma vez tienen que guardar la totalidad. Por supuesto. Es que ahí entra esto. Ahí entra esto. Si no, O sea, y tienen que tener la luz del santuario, cosa única de la iglesia adventista. O sea, esta verdad, por ejemplo, yo no la supiera, si no es porque tenemos la luz, ¿no?, que Dios nos ha dado como iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? La verdad de los 3 ángeles del ministerio de Cristo en el santuario celestial es lo que nos hace a nosotros conocer estas cosas. Si no fuera por eso, ¿cómo lo podíamos explicar esto nosotros? Entonces, para que Dios tenga ese grupo que tiene que reunir todas estas características, ¿va a salir de los judíos que están viendo nomás la Jerusalén terrenal? No. ¿Va a salir de los que no guardan el sábado y todas las fiestas de Dios? ¿De los que han hecho a un lado el santuario en el cielo? ¿Va a salir de ellos? No, tampoco. ¿Va a salir de los que no guardan la ley? No, tampoco. O sea, todas estas cosas son imprescindibles para que nosotros tengamos que agarremos un boleto y que esperemos nuestro turno, ¿sí o no? Es indispensable. O sea, así lo ha establecido Dios. O tomamos el boleto o nos quedamos afuera. Pues la misma palabra dice que los que no se hayan ¿Ya terminó? contaminado con mujeres, que hayan guardado. Bueno, ya terminó. No, estamos grabando, pero esto ha sido bastante improvisado, ¿no? La hermana Guaira nos dice Voy a que apagar esto. sabiendo ella, ¿no?, que iba a haber confusión sobre los 144,000, el único advice que ella da es que uno debería de esforzarse por ser parte de Pero ella dice